Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos con ustedes para hablar de lo que pasó ayer en la jornada de Copa Libertadores de América y también en Copa Sudamericana, ¿verdad? Vamos a hablar seguramente ya de los cuatro equipos paraguayos que estuvieron presentes ayer. Y un poco más adelante vamos a hablar del partido de Cerro, o capaz que ya lo hagamos todo ahora, ¿verdad? Bueno, bien por Libertad. Bien por Libertad desde todo punto de vista. Ganó y ganó bien, ganó fuerte. Ganó de una manera que devuelve la confianza, evidentemente, con contundencia. ¿Qué es lo que tenés que hacer en casa y más ante un rival que ya sabíamos que en teoría era inferior, pero esa superioridad que uno tiene lo tiene que plasmar en la cancha, ¿verdad? Con goles. Porque siempre, como solemos decir, en la previa es una cosa, en la realidad es otra cosa. Y es importante cuando lo que se cree en la previa se consolida en la cancha. Y más todavía después de haber tenido una actuación muy pobre en el partido anterior de visita, entonces el local había que despertarse. Y lo logró Libertad, ganó por 3 goles contra 0, el primero un golazo de Lucas Sanabria, muy buen gol de Lucas. Después la segunda conquista la marcó Lorenzo Melgarejo. Melgarejo tuvo el 2-0 en sus pies, o sea, marcó el 2-0. Y después el tercero lo hizo Gustavo Aguilar, ¿verdad? Tuvo su oportunidad y aprovechó Gustavo Aguilar para marcar entonces la tercera conquista del equipo de Libertad, que de esta manera entonces pasa a tener 3 puntos en la tabla. El primer gol realmente muy bonito, tanto la habilitación para Lucas Sanabria, que remata de zurda de fuera del área, prácticamente al ángulo superior derecho del arquero del Deportivo Táchira. Bien la gente de Libertad, es lo que decíamos, la importancia de jugar en casa, porque esa presencia, esa cantidad de público ayer en la cancha de Libertad, en el Defensores no se iba a ir. Primer artículo. Segundo artículo, vamos a suponer que sí, se hubiesen ido todos los que estaban ayer en la cancha de Libertad al Defensores. No llena una gradería completa, o sea, no íbamos a tener una gradería completa. Vamos a tener gente, pero no se iba a notar tanto en el Defensores. Bueno, el segundo gol de Lorenzo Melgarejo con golpe de cabeza, conectando muy bien entre la jugada por el sector derecho por parte de Antonio Vareiro, que fue muy importante ayer Vareiro. Enganchó una y otra de Vareiro, fue hasta el fondo, remató, se desvió, no la dio por perdida Vareiro y mete de cabeza la pelota para atrás, cuando parecía realmente que se iba a esa pelota, pero Antonio, con ese salto que tiene, la devolvió para atrás y ahí Melgarejo de cabeza al techo del arco para el 2-0 a favor del equipo Gumarelo. Y eso en el primer tiempo, o sea, para tranquilidad ya. Y después en la etapa complementaria, la jugada por el sector izquierdo, el pase al medio, y ahí aparece Gustavo Aguilar para mandarla al fondo del arco. Realmente una excelente definición de este número 9 que merece, que necesita más oportunidades definitivamente en el equipo de Libertad. Yo estoy convencido de que si él juega más va a aportar los goles que de repente le faltan a Libertad, como lo hizo Nacional el año pasado, ¿eh? ¿Cómo lo extraña Nacional ahora? ¿Eh? ¿Cómo lo extraña Nacional ahora? Bueno, y eso con relación al partido de Libertad. Otro detalle que creo que, no quiero decir, dijimos luego, ¿verdad? Pero Libertad, yo no he visto el partido en vivo, no lo pude hacer, por eso no estuvimos ayer con el vivo, pues nos surgieron algunas cosas que tuvimos que ir a solucionar. Pero, como después ya sí he visto el compacto del partido y estuve leyendo los comentarios de los que estuvieron en el partido, mejoró muchísimo Libertad jugando con el doble 6. Jugando con el doble 6. Esa fue una diferencia importante, definitivamente para el equipo liberteño, poniéndolo a Vareiro bien abierto por derecha. Y sacó sus réditos de muy buena manera, sin lugar a dudas. Sacó sus réditos con eso. Terminó triunfando entonces el equipo Gumarelo. Y ahora vamos a esperar, ¿verdad?, que continúe con las victorias, ¿verdad? El cuadro de Libertad
Ya en la etapa complementaria puso a Hugo Martínez y Álvaro Campuzano por Bautista Merlini y Ernesto Caballero. O sea, Merlini jugó de enganche por izquierda, Vareiro como extremo por derecha, doble 6. Doble 6 ahí Ernesto Caballero con Lucas Sanabria. Y fue mucho mejor, fue más dinámico. Apareció el lateral izquierdo ayer Néstor Jiménez, que también tuvo proyecciones importantes. Y arriba la presencia ayer desde el Vamos de Roque Santa Cruz, que de vuelta no pudo llegar al gol, cosa que tuvo una que pasó muy cerca del travesaño. Que pasó muy cerca del travesaño, pero que no pudo ser gol para el equipo de Libertad. Y el compañero ayer de Roque arriba fue Lorenzo Melgarejo. O sea, para mí ayer jugó con un 4-4-2. En gran medida se convierte en un 4-3-3 porque Vareiro va más de punta, por derecha, bien abierto, y Merlini juega más de 10, ¿verdad? Que también es... pero es mucho mejor cuando dentro de tu línea de 3 volantes tenés un volante de creación. Ahí le da la recuperación, la salida a Ernesto Caballero y a Lucas Sanabria, pero le da la pelota para la generación a Bautista Merlini, ¿verdad? Y creo que por ahí pasó un poquitito la clave también de la victoria de Libertad. Ayer planteó mejor Galeano, este compromiso. Bueno, y después lo que me tocó ver fue también lo que pasó con Trinidense ante Boca, ¿verdad? Creo que me parece que es un resultado... Bueno, solemos hablar, ¿verdad?, de los merecimientos y todo eso, pero acá creo que el árbitro y toda la gente del VAR hizo pesar la camiseta de Boca, más que nada, porque Trinidense jugó bien, cierto, 1-0, pero no, creo que no se mereció eso, pero bueno, no convirtió. Lo que sí es que sí hubo una jugada que debía haber sido penal para el equipo de Trinidense, la mano de Advíncula, que no se cobró, ¿verdad? Sancionó una falta previa el árbitro Ricardo Tejera, una falta previa de Juan Vera en la disputa del balón con el lateral peruano. No sé, si era al revés, estoy seguro que se cobraba penal para Boca. Si era al revés, estoy seguro que se cobraba penal. Abajo en contacto también lo carga arriba y dice: voy con falta a favor de la defensa. Expresó en comunicación con el VAR el juez principal mientras observaba la infracción de Vera por el monitor. Perfecto, Gustavo, totalmente de acuerdo, falta a favor de Boca, respondió Lara antes de que el uruguayo marque finalmente la falta de Vera y no la mano de Advíncula. Qué notable. Repito, capaz que hasta esté bien, capaz que hasta haya sido falta de Juan Vera. Vamos a darle capaz que... Pero si era en el otro lado, le puedo asegurar que se cobraba la mano de... Si era al revés, si era el vínculo el que cargaba y Vera el que defendía, le cobraban la mano a Vera. De eso estoy más que convencido, lamentablemente. Bueno, y después lo de Nacional. Definitivamente Nacional se terminó, se fue al perder los penales contra Tino Palestino. Ahí se terminó Nacional. Ya está. No pasa más nada con Nacional. Último en el campeonato. Pierde local en la primera fecha contra Argentinos Juniors. Le regaló un tiempo a Argentinos Juniors. Era goleado por Argentinos Juniors. Después se despertó, ya no le alcanzó. Y ayer fue goleado ayer por el equipo de Corinthians. 4-0 le ganó Corinthians. 4-0 le ganó Corinthians a Nacional. Un partido realmente aplastante del equipo de Corinthians. Con 2 goles de Ángel Romero. 2 goles de Ángel Romero que de esta manera sigue estableciendo récords también. Ángel Romero marcó un doblete, estableció 2 récords históricos. No celebró ninguno de los 2 tantos sobre Nacional. Algo que a mucha gente le pareció raro, ¿verdad? Porque nunca pasó por Nacional, fue jugador de Cerro. El paraguayo festejó su gol al partido Nacional por la fase de grupos de manera, tipo, pidiendo disculpas, ¿verdad? O sea, no fue un festejo, fue un pedido de disculpas. El ex Cerro es ahora máximo artillero del estadio Neoquímica Arena, porque así se llama, y también el jugador extranjero con más goles. Realmente dos
2 veces, 2 récords más. Bueno, consultado por qué no celebré los goles, dijo. Avisé que no celebraría contra clubes de mi país. No celebro por el respeto que le tengo al fútbol paraguayo, pero me alegré por la marca, expresó Romero al finalizar el partido ante el Albo en San Paulo. Bueno, 2 marcas más entonces para Ángel Romero. 280 partidos, 55 goles y 4 títulos con el Corinthians. Bueno, lo de Nacional ya... y no sé, yo con más todavía al perder el local. Sí, matemáticamente hay 4 partidos, puede llegar a 12 puntos. Bueno, para eso tiene que ganar los 2 partidos que le restan del local. Y ganarle después ganar un partido en Buenos Aires, no sé. Ya está feo el panorama para Nacional. Y Ameliano que rescató un punto. Partido, no puedo opinar mucho, ni siquiera he visto el compacto todavía. Pero dentro de todos los equipos de la Sudamericana por lo menos trae un punto, ¿verdad? Que tampoco es demasiado, porque justamente decíamos que al rival que al que le podía ganar era Danubio, le empata fuera de casa. Bueno, ahora vamos a ver después con el resto de los partidos. Pero está muy complicada la situación de los 3 equipos paraguayos en la Copa Sudamericana, realmente muy, pero muy complicada. Bueno, disfrutando de un rico TR con los Iceman, nosotros ya vamos a comenzar a leer los comentarios enseguidita. Antes, les quiero mostrar también esto que nos propone Nico Colecciones. Guante autografiado por Mike Tyson. Impresionante. El día pasado veíamos la izquierda, ahora vemos la derecha de Mike Tyson, con la firma del gran Iron Mike. Así que pueden hacer sus pedidos al 0991-294-105, ver más detalles, ver más ofertas en @Nico_colecciones en las redes sociales, sobre todo en el Instagram, está todo muy, muy, muy bien, así que los invito a seguir también a Nico Colecciones. Bueno, y si están por la Villa Serrana, están por KQP, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, o en cualquier hora de la tarde, sobre todas las cosas, para el after, La Farola Resto Bar, el mejor lugar de KQP, en la esquina misma del Colegio Cristo Rey, de la capital espiritual, a 2 cuadras de la Basílica, a una cuadra de la Plaza Teniente Fariña, en el centro mismo de la ciudad de KQP, La Farola Resto Bar. Más de 50 platos deliciosos realmente para compartir, para disfrutar. Y por ahí le gusta el after, a las 3 de la tarde por ahí con música, buen ambiente, una chop. ¡Ah, qué lindo plan! Bueno, ya voy a leer sus comentarios. Gracias por estar con nosotros como todos los días en cada una de nuestras emisiones. Sigan suscribiéndose también, por favor, a Icar Sports. Vamos acercándonos al objetivo de los 1001 seguidores. Queremos cumplirlo. No sé si lo vamos a llegar a hacer para este 16, pero por lo menos continuamos. Tenemos 6 días. 5 días en realidad. Así que si llegamos a los 1000, en esa fecha vamos a estar asegurando la cobertura de los Juegos Olímpicos de París. Así que espero que estén con nosotros. Disfrutamos de un rico tereré con los Iceman y ya empiezo a leer sus comentarios. Impresionante lo bien frío que está mi TR. Bueno, un saludo para Eduán, dice la salva, que buen partido le jugó el Triqui a Boca, lástima lo de algunas cosas raras del arbitraje a favor de Boca. Qué raro, ¿no? Que haya cosas raras a favor de los equipos grandes de la Argentina, ¿verdad? Qué raro que siempre sea así este asunto, ¿verdad? Eso es lo que es raro, Bueno. A ver, ¿cómo están por el Twitch? Hola, Jo, ¿cómo estás? Hola Mar, buen día Salva, ¿qué tal todo por allí? Qué grande el Guma Noche, ojalá CCP también gane. Sí, ojalá que sí. Buen día, qué bueno que haya ganado Libertad, pero también qué patético y lamentablemente la derrota de Trinidense y Nacionales. Buen partido de Merlín y dice Beir Benja. Bienvenido Beir Benja, también por primera vez en el chat. Bueno. Y en el YouTube, la hoguera Gamen dice, habla de qué la hoguera. Poneme nomás, vamos a hablar de lo que ¿qué almorzás hoy, Chalva? Dice, vamos a ver qué hay hoy de menú. Bueno, hoy tenemos poroto pequí con tortilla, pura chirurú, milanesa a la napolitana de carne, pollo,
Bife de carne con cebolla salteada, grillé de pollo, marinera, milanesa de pollo, milanesa de carne, costeleta a la plancha, arroz quesú, repollo, ensalada de lechuga, o sea, ensalada verde, ¿verdad? Fideo a la manteca. Ya está, ya. Costeleta a la plancha con fideo a la manteca. Puretazo. Bueno. Cerro 2, 0, Alianza Risa, dice Lisandro. Anique tortilla como la otra vez, justo cuando jugaba a Cerro, dice Jorge. No, nada así, Jorge. Será. ¿Qué tal, Salva? Aparte de tu pasión por el fútbol paraguayo, ¿tenés algún club de primera división que preferís o es secreto profesional? Dice. Sí, tengo mi club preferido. Tengo mi club de infancia, de juventud. Hasta ahora soy de ese club. ¿Verdad? Pero mientras siga hablando de fútbol, mientras siga en esto del periodismo, no lo voy a contar. Aunque muchas cosas, mucha gente lo sabe, ¿verdad? Táchira es demasiado malo, no nos dejemos engañar, el rival no es parámetro. Dice, sí, pero tenés que ganar, pues, esa no. Tenés que ganar. Acá no importa el parámetro del rival. Me vas a decir que Guachipato entonces ahora es candidato uno a ganar a Libertadores porque le ganó a Gremio en Porto Alegre. No, acá lo que importa es ganar. Si vos sos, por lo menos en teoría, un poco más que el otro, eso lo tenés que demostrar en la cancha, ¿verdad? Lo tenés que demostrar en la cancha y tenés que ganar. Aparte, esa es la cuestión. Bueno, ayer Fluminense le ganó también a Colo-Colo 2-1, dicho sea de paso, en un partido otro. En partido también del grupo de Cerro Porteño. Bueno. Salvanillo, no Nilson, dice Nilson. Gracias, Denilson. Sí, era el Atlántida, dice Jorge. Atlántida. ¿Quién vio fue el MVP? Sí, era el Atlántida. La cañuina de... Bueno, a ver, Eduardo dice más de una jugada que podría cobrar para ver Trinidense dejaba pasar. Sí, eso es lo malo. Si no es Libertad, Olimpia o Cerro, lastimosamente los demás clubes casi no compiten, dice Oscar. El próximo partido de Libertad es versus River y ya va a jugar en el Defensor. Y ahí me imagino, bueno, me imagino que el público de Libertad, todos tienen que ir a alentar a Libertad contra River. Y River va a traer mucha gente. Seguro que le van a dar una heladería a River. Vareiro es un gladiador, mucho carácter especial para estos partidos, dice Jadicel. Buen día, Salva, vaya Caruta, ya contamos ya, Matías. Buen día, Salva, saludos de Itagua, saludos Diego. Con esta victoria de Libertad demuestra a todo el continente que es fuerte candidato a ganar a Libertadores, dice Juan. Vamos a calmarnos, vamos a clasificar primero. El que sorprendió a Trinidense en Tetaú y cómo juegan, dice Juan. Pero perdió. Pero está bien, dejó una buena imagen. Buena imagen. Parece que le hace mal ir a Sudamericana a nuestros equipos, dice Phil. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el partido con Colo-Colo Fluminense? Gran partido, yo creo que Cerro no tiene muchas oportunidades. La verdad que no he visto, Rodrigo, no puedo opinar mucho, pero sí, un resultado corto, 2-1. Gol de Paiva para Colo-Colo, de cabeza. Eso sí, sí he visto los goles, ¿verdad? A ver... Colo teniendo la Paiva no va a ningún lado, dice Juan. Hizo un gol, sí que, hola Sala, ¿cómo estás? Ayer te estuve esperando a las 14. Sí, yo también quise llegar a las 14, pero no hubo caso. Después pasamos para las 15 a ver si llegamos y nos trancamos en unas cuantas gestiones que estábamos haciendo. Gestiones de la radio y al final, bueno, ya no íbamos a llegar. Entonces, decidimos nomás, como teníamos algo más que completar esta mañana muy temprano, entonces ya nos quedamos nomás por Asunción y no llevé la computadora, no llevé nada como para poder hacer un live. Porque en ningún momento el plan estaba quedarse hasta tarde, ¿verdad? El plan era terminar rápido y volver para las 17:15 máximo acá Cupé. Y al final, o sea, después de lo de las 14, en realidad la idea era hacer el de las 14, pero no hubo caso. Bueno,
Y después ya tuvimos que otras cosas más. Japón Salva mejorando la segunda fecha. Ahora uno ya ganó y otro empató, dice Raúl. Muy temprano programaron el partido de cero, sale a las 20, debería ser, dice. Y sorprendente lo de Colo Colo, jugando mal ganan y jugando bien pierden, dice Raúl. Hola Salva, ¿cuándo es a favor de los equipos argentinos? Los relatores de Curepa dicen que está todo bien, dice. Sí, siempre lo así. Diego Chipín dice, Vareiro podrá carecer de algunas cosas que compensa con la garra que pone y marca diferencia. Dice, para el siguiente partido de Libertad ya va a estar Tacuara, ojalá que le marque como en su debut en Argentina. Dice. Hola Enzo, Cachafa, árbitro no cobró un penal claro de Advíncula por ser Boca, no se cobra nada, Jasó, dice, así nunca otros equipos no van a avanzar si favorecen a los grandes de Argentina o Brasil, dice, totalmente. Raúl, dice, ¿qué te pareció lo de Triqui? Lo mismo. Creo que estuvo bien lo de Trinidense, se plantó, buscó, intentó y bueno, mereció un mejor resultado, pero no me engué la gol. Hoy Cero tiene que ganar sí o sí, pero si gana por 2 goles ya queda segundo, dice Sandra. Libertad jugó con mucho público, ayer me sorprendió mucho legalmente, dice Juan. Así gana un grande, dice Joseph. El DT Galeano debe hacer más variante en la forma de atacar, solo centros no sirve, dice, totalmente. Galeano tardó en sacar a Vareiro y a Roque, antes de los 60 se notaba que ya no corría nada, dice. Más liberteño que y Ricardo. La vez pasada dijeron que hay un personaje de Boca, no sé qué empezó, ese más bostero que... Yo les cuento que ese tipo de frases, más cosas, de la época de los 80 yo ya me acuerdo que se hacía. Incluso yo me acuerdo que se decía más cacupeño que el dulce de guayaba, por ejemplo, te decían. Y yo le hablo ya de los 80, o sea... Ustedes que son jóvenes nomás ahora se volvieron todos muy fanáticos por ese tipo, por lo visto, o sea, él se hizo popular a través de las redes sociales. Pero ese tema es más tal cosa que yo me acuerdo en Asunción, por ejemplo, a mí mismo me pasó, le pregunto a alguien, ahora mismo no me acuerdo el apellido, pero era dirigente, y le dije, che, ¿y vos sos de la Chacarita luego? Le pregunté, ¿verdad? Cuando Resistencia ascendió. Salió campeón del ascenso, ascendió. Nosotros nos fuimos al festejo, invitados por Roberto Garcete, el presidente, cuando eso. Y me dice, sí, yo soy más chacariteño que el Camalotal, me dijo. Y bien, eso es los 90 y algo. Y el otro, y salió otro, pero en guaraní, ese chacariteño ve Piracaldo y mes. O sea, no es nada nuevo, por eso... me parece demasiado le dan a alguien de ahora como que haya inventado algo, eso me parece, bueno, está bien. Salva le atropella con Advíncula al Trinidense, es cierto que tiene su mano bastante abierta a Advíncula, pero le atropella al Trinidense primero, dice Héctor. Y no sé, si era al revés, te puedo asegurar que no iba a atropellar, iba a ser mano. Efecto bomboneras y lo curé para los robos así. Ahí fue de los 80 ya sí, que yo me acuerde. ¿Qué tal está jugando Hugo Martínez, Salva? ¿Qué tal es para la serie olímpica si se recupera su nivel? Y vamos a ver. Está empezando, está volviendo recién a tener minutos. Matías, el dulce de guayaba se hace mucho porque y originalmente y todas las industrias de dulces de guayaba son de Cacupé. Incluso hay una muy famosa ahora que vas a encontrar en todos los super que es originalmente de Cacupé, pero ya los dueños hace mucho tiempo se mudaron, creo que a Villa Elisa, tienen su industria, y me refiero a Dulce César, por ejemplo, de publicidad gratis, ¿verdad? Pero hay muchísimos. Acá sigue siendo ya no como antes, ¿verdad? Ya no como antes, pero el dulce de guayaba es el producto principal, más allá de la chipa, ¿verdad? La botifarra, pero el dulce de guayaba es el estandarte. Acá en Cacupé tenemos muchísimos guayabos, por eso incluso el festival musical más importante que se hace acá es el Festival del Guayabo, ¿verdad? Incluso le voy a contar algo que tal vez mucha gente no sabe. Muchos dicen, ¿por qué para Cacupé tiene los colores de Brasil? Dicen. ¿Por qué Cacupé tiene los colores de Brasil? ¿Por qué amarillo y verde? Recurriendo un poco a la historia y a las anécdotas de la gente antes. Dice que cuando Cacupé pasa a ser municipio, tiene que tener su bandera, su escudo, y se hace
¿verdad? Hasta lo más lógico hubiese sido que los colores de Cacupé terminen siendo los colores de la Virgen, famoso celeste y blanco, ¿verdad? De la ropa de la Virgen. No, se hizo el amarillo y verde por la guayaba. ¿Eh? Las hojas del guayabo son verdes, la fruta comienza verde y cuando se madura es amarilla. Bueno. Hola Edwin, Libertad tenía que haber ganado nomás luego, el tema es con los otros. Y sí, pero tenés que... Más botero que enseñar el auto para cobrar el seguro. El error allá el Ricky Salva. Con qué coraje juegan esos jugadores, representan bien al país, dice Agata. Vi poco partido de la Libertadores, pero los arbitrajes son a favor de locales. Sí, es muy rico. Hugo Martínez tiene que recuperar su nivel, es muy importante, dice Jadi. Arbitraje venezolano y peruano siempre está para ayudarle a Argentina y a Brasil, dice. Más cacupeño que tomarte tereré con hielo. Ay, me dicen Jorge, cierto. O que cargar tu conservadora con hielo. Ay, man. Dulce de guayaba con pan y cocido es lo más rico que hay. Entonces se dice más cacupeño que tener arazamata en tu casa. Exactamente. Si vos no tenías, prácticamente todos teníamos plantas de guayaba en nuestra casa. Prácticamente todos. Gracias a Sala aprendo más del Paraguay que en mi colegio, dice Raúl. No, y hay que abrir la mente y escuchar. Y después investigar también, ¿verdad? Bueno. A ver. ¿Qué más? Buen partido, Merlín. Salva, los perros creen que los curepa inventaron todo, dice, pero Pablo Carroza popularizó el más botero que es. Más luqueño que ser Andevi. No le quiero quemar a Libertad, pero la platea de ayer, mínimo el 40% éramos neutrales, un colectivo me llegó gratis. Sí, está bien, viejo. Nosotros, por ejemplo, si lo que nos pasó ayer hubiese sido la semana pasada, yo me iba a ir a ver, iba a ir Luqueño Racing, por ejemplo, ¿verdad? Pero, bueno. Y está bien que Libertad tenga el Nacional, y todos tienen que tener el respaldo de... Tienen que jugar como locales, no precisamente con 100% de sus hinchas. Bueno, a ver, ¿qué más? La cancha Libertad no tiene luces LED, igual se jugó ahí ayer. Lo sé porque yo le quiero vender las luces LED, dice Ricardo. Y no sé yo si toda la cancha de Sudamérica tiene luces LED. ¿Qué quiere que te diga? Pero parece, Ricardo, que no va a poder. Ese parece que es un fato de alguien de... un fato de alguien por ahí. Cierto que la barra Olimpia estaba apoyando a Táchira en la cancha, ni idea. El jefe tiene que aprobar y dice... Y ojalá que te apruebe, viejo. Ojalá que te salga el negocio. Bueno. Saque, ¿cuál será? En llamativa medida, Santipeña, destituyó al viceministro de Salud, Miguel Olmedo. La pucha, hay mucho acá por Cacupé que van a estar desesperados con esta noticia. Che. Bueno, viceministro de Salud, es candidato a gobernador de Cordillera, HC de primera hora. No sé, algo hizo mal, seguramente. Medio altanerito lo de... Mucha gente trabajó por él y él se cree atuzado perder de Cordillera. Pero tenía la bendición. Partidazo ayer Real Madrid versus City, salva 3-3. Dice, mira, oche, ¿cómo salió? No olvidé lo de la Champions. He visto que hoy hay Champions. He visto esta madrugada, cuando me preparaba para salir en Canal 9, la promoción de Barcelona PSG. Bueno, y
Arsenal Bayern 2-2 también será. 2-2 Arsenal Bayern. Hoy PSG Barcelona y Atlético de Madrid contra Dortmund. Lindos partidos. A las 3 PSG Barcelona. Bueno, y vamos a estar a las 5:30 con el partido de Cerro. Desde las 5:30 con el partido de Cerro. Linda la cancha de Libertad, pero los baños, vamos a Monacarte, dicen, muy chicos. Y las cabinas también son muy chicas. Salva, Miro Telefuturo y Santi es Santítere, pero Miro Geni, el repasador, dice que Santi es un crack. ¿Qué es lo que pasa? Dice, y depende del canal que mires. Tal vez dentro de todo, y miren que no tengo más relación laboral con este canal, ¿verdad? Pero dentro de todo, el canal más neutral y más creíble sigue siendo el SNT. Increíble. Vos pones uno y en un canal el país está de una manera y en el otro canal el país está de otra manera. Pero en el canal donde ahora el país está todo al revés, durante el gobierno de Marito brillaba todo. Y tampoco fue así. Y en el otro era al revés. El gobierno de Marito era lo peor. Y tampoco era lo peor. O sea, bueno. Otro día vamos a hablar de política. A ver. Ese de Venezuela de Puerto Cabello ni nunca va a tener luces LED, no, jamás. Más luqueño que tener un tío menor a vos, dice Sandra. Otro club al que le robaron ayer fue a Universitario de Perú, casi ganó otra vez, está on fire, dice. Empató con Junior, ¿verdad? ¿Qué tal le ve a Cerro para hoy contra Alianza? Y le veo bien a Cerro. Yo creo que yo confío hoy en Cerro, ¿eh? Confío en Cerro. Confío mucho en Cerro. Marcelo Fernández se operó de apendicitis y escuché que Jetta dice, sí. Justo venía jugando de titular. Ricardo dice, más cacupeño que tener un familiar con el mismo nombre, dice. Hay muchos. Alejandro Domínguez hace todo lo que pueda para perjudicar a Cerro. El horario del partido no puede ser. No, los horarios los establecen los clubes con la televisión. No, Alejandro Domínguez no se sienta ahí a decir ponele. No es como cuando nosotros organizamos un torneo con Leo en Fanático Área Deportiva y Leo dice, bueno, acá primer partido va a jugar fulano, segundo partido va a jugar sultano. No es así. La televisión marca una grilla de la importancia de su partido y los horarios, ¿verdad? El otro partidazo, Bayern 2, Arsenal 2, dice, sí, Carlos. Que la cancha de Libertad sí tiene luces. No tiene. Ayer se veía mal comparado con los otros partidos, si nos ponemos exigentes. Dice, no tiene. Habilitado provisoriamente por la cantidad de partidos del Defensor del Chaco. La final de la Sudamericana será en Asunción, dice Mario José. Hola, Salva, ¿cuál sería un deportista cacupeño destacado? Deportista cacupeño destacado. Bueno, vamos a partir por Juan Bautista Agüero, integrante del Olimpia Pentacampeón, el famoso Expreso Decano. Además, integrante de la selección paraguaya en el Mundial de Suecia 58. Jugador que supo ser figura en su momento en el Real Madrid, campeón europeo. Y después fue figura en el Sevilla de España hasta su retiro. Por ahí, el futbolista más destacado. Deportista. Abel Fatecha, sin dudas. Múltiple campeón panamericano de lanzamiento de jabalina, llegó a ser quinto en el mundo. Fue tal vez el atleta paraguayo que estuvo más cerca de lograr una medalla en los Juegos Olímpicos. Campeón sudamericano, panamericano, recordman, heredia, pero no le alcanzó. Quinto creo que llegó a ser en un... Se llama ir atletas, ¿verdad? Después hay varios, podemos hablar de muchos. Últimamente Jorge Ortega, futbolista actual que está en Bolivia, que fue figura en Olimpia, en Luqueño. Y hay varios más. Salonitas. Hoy la mejor jugadora paraguaya de básquetbol después de Paola Ferrari y que está jugando en la primera división de la Argentina tras su paso por la liga universitaria en Estados Unidos. Aquí no, ella de Cacupeña también, por ejemplo. Bueno,
Lindo el partido de PSG para ver con una show en la farola, dice Matías. La verdad que sí, no me dé idea, Matías, no me dé idea, porque me voy y no voy a querer venir nada. Pues. Sala se acaba de confirmar la final de la Sudamericana, va a ser en Asunción. Ah, qué bien, anímate, si la final de la Sudamericana se juega acá, nos van a sancionar por alguna macanada racista de algún brasileño. Dice. La final de Sudamericana este año va a ser en Asunción y el año que viene en Santa Cruz, Bolivia. Dice. Buah, ¿quién es la persona más conocida de Cacupé aparte de Salvador? Y que no creo que yo sea el más conocido. Sala, fue cierto lo del SIDA de Magic Johnson, sí. Fue uno de los primeros grandes atletas que contrajo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno. Este es soberbio. Ya. La verdad que es muy soberbio Miguel Olmedo, realmente. Con la política tenés que hacer las cosas bien, vocación de servicios y tener un cargo, atenderle a toda la gente que te ayudó a hacer algo. Y antes, cuando era candidato, Nambrena te atendía a la radio, te iba a se ofrecía todo. O pedido Yupi de autoridad, no entendía el teléfono. Vamos. Bueno, ya chicos, si están por el centro de Asunción en uno de estos días o su estudio y todo eso, les invito también a que vayan o puedan conocer el local de mi amigo Freddy ahí en el centro, al costado de la plaza Uruguaya, al lado mismo de Columbia, ahí sobre 25 de mayo. Es un local hermoso. 19 mesas de pool, música, comida, bebida, trago. Pool Center se llama el local. Les invito. Local de Freddy Almirón. Ya el sábado pasado iba a ir a compartir con él, pero no me ganó todo el tiempo, pero ya en uno de estos días vamos a estar ahí. Así que les invito a que vayan un poco. No es policía, les invito nomás. Para ir a respaldar también al querido Freddy con una inversión muy importante, un riesgo. Hoy el centro de Asunción. Hablado mucho de eso, pero está bien, ojalá de todo corazón que le vaya muy bien. Bueno, Volapá en Asunción, dice Miguel. De la Guayaba salimos con Magic Johnson. Qué crack Salva, dice. ¿Qué es Volapá en Asunción, Miguel? ¿A qué? Volapá en Asunción. Ah, lo de la Sudamericana. Vamos a ver. Ojalá que sí. Sabe que se jugó Colón con Independiente del Valle. Estuvo muy lindo. Bueno, eso. Bueno, la final de la Conmebol Sudamericana 2025 será en Santa Cruz de la Sierra. Bolivia será anfitrión a la Gran Conquista, dice Alejandro. Le estoy estalqueando a Alejandro. La final de la Conmebol Sudamericana 2024 será en Asunción, la Gran Conquista. Se debe confirmar la ciudad de Asunción, ubicada en el corazón de Sudamérica, volverá a recibir la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción dice nomás, no dice todavía ni dónde. Bueno. Si llega a Boca tranquilamente vamos a meter 35.000 entre los del norte más lo que van de Buenos Aires, dice Gonzalo. Bueno. Ok. Sí, ojalá, dice Miguel. Y está confirmado, ahí ya Alejandro Domínguez confirmó. Va a ser en Asunción. Ya está oficialmente. Y bueno, está bien. ¿Dónde es lo que falta saber? Pero está confirmado, va a ser en nuestro país. Y bueno.
ratito te voy a contestar algo. Veamos si hay algo más para ir cerrando. Y justo no tenemos ninguno. Sinceramente, espero que Luque, ¿verdad? Pero le tenía más fe. Si Luque comenzaba ganándole a Racing, creo que. Pero hoy mismo, con dolor en el alma, lo que quieran ustedes, pero siendo absolutamente realistas, no tenemos ninguna chance de que a esa final que se va a hacer en Asunción esté un equipo paraguayo. Creo que por eso luego le designan Asunción, ¿verdad? Bueno, creo que ojalá se despierten, se levanten. Hubiese sido lindo. Ojalá, no sé. Pero por cómo comenzamos, está feo el panorama. Aunque solemos decir, ¿verdad? El tema no es cómo comenzás, sino cómo terminas, ¿verdad? Pero está duro el caldo, ¿eh? Está duro el caldo para nuestros equipos. Esa es la realidad real y Lomita. Bueno. A ver qué más. Acá dice, cortás una planta de guayaba en Cacupé, religata pues Sarapó. Y probablemente. Aunque cada vez hay menos. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo, papá tenía un camión 608. Nosotros teníamos una despensa, ¿verdad? El barrio se llamaba Loma Guazú, ponerle que a casi 2 kilómetros del centro de la ciudad. Menos. Y toda la gente que juntaba sus guayabas traían en casa, ¿verdad? Señora, recuerdo toda una familia, Moreno, Jiménez, que vivían un poco más hacia adentro, incluso más lejos. Y había hasta recuerdo una señora que venía con sus canastas de guayaba con sus hijos desde Candia, que es una compañía que está entre Cacupé y Aturá, ¿verdad? Ya. Y desde ahí traían caminando hasta casa. Y papá traía, por ejemplo, los productos al centro de Cacupé, a la dulcería de doña Nilda, don Arnaldo, y sobre todo a la dulcería de don Arnaldo, ¿verdad? El papá de mi socio, el comisario Jorge Benítez, ¿verdad? Y de ahí se hacían. Y por supuesto, en camiones se traían las guayabas, ¿verdad? Hola José, Salva, tenemos 3 amistosos antes de la Copa América. Ale Arce viene metiendo por lo menos un gol por partido, pero al final le van a convocar a Cocolizo. No creo. En el Estadio Libertad, dice Juan. En Boca Olimpia íbamos a ser locales si llegaba a las finales. Y probablemente si Olimpia estaba en la Sudamericana, era gran candidato a ganar la zona. Pero yo estoy seguro que si Olimpia estaba en la Sudamericana y comenzaba bien, esto y lo otro no se iba a hacer en Asunción. Ojalá Cerro quede tercero, dice creo que Cerro y Libertad, si pasan a la Sudamericana, ese puede ser otro cantar. Qué lindo sería que un equipo paraguayo llegue a la final, dice Miguel. De igual forma es lindo para el turismo y demás negocios esta noticia, Salva. Ese coste que en Asunción no es que hay demasiados hoteles tampoco, dice. Y la vez pasada, cuando se hizo Odesur, por ejemplo, todos los hoteles, desde los 5 estrellas hasta las pensiones, estuvieron llenas. Sí, y hay mucho movimiento, Matías. Nosotros tenemos negocio en Asunción justamente cuando se hizo la final acá. Colón, y lleno todo el día. Ponerle 2 días antes
Bueno, ¿qué le hace falta a nuestro básquet para que sea potencia? Ni gente se va, ese. Nos falta que los dirigentes dejen de ser mente cortas. Que solamente les interese cada uno mostrar quién manda más, quién sabe más, quién es más, ¿verdad? Mientras tanto, pasan y pasan generaciones de basquetbolistas. Y muchos, cada año se dejan del basquetbol. Muchos se van dejando. Muchos se van dejando. Rodrigo dice, Salva, ¿has visitado Santiago de Chile? Te recomiendo que vengas. Dice, sí, ya he estado en la Pontificia Universidad Católica de Santiago haciendo, recuerdo en su momento, un par de cursos en el año 1992 y 93. Y además ya me había ido en 1985 con mi papá al Estadio Nacional de Santiago, el partido de repechaje con Paraguay contra Chile. Con mi papá y con mi tío Ernesto nos habíamos ido en aquella oportunidad. Creo que Ameliano es el que tiene más chance de clasificar en la Suda, dice Dolan. Yo creo que sí también. Ahora el empate de ayer, yo creo que ayer tenía que haber ganado. Le robaron a Reniense, puede ser, Salva, dice. Y no sé si le robaron los miteros, porque hay falta de vera. Hay una carga ilegal del jugador de Reniense sobre Advíncula. Pero hay mano también de Advíncula. Pero en este caso ampara a los árbitros el reglamento. Que primero, ahora, podemos coincidir o no si fue o no fue falta. Ese ya es otro criterio. Pero yo digo nomás, si era al revés, si era Advíncula el que cargaba y se iba por la mano de Vera en el área ateniense, penal iba a ser. Penal iba a ser para Boca. Solo alguna vez vamos a hablar de la verdad de la milanesa, sería un buen debate, es la verdad de la milanesa. Y podemos hablar mañana, voy a anotar un poco, es la verdad de la milanesa. Ese no hablamos todavía de la verdad de la milanesa. Ya hablamos de alguna cosa, pero no hablamos todavía de la verdad de la milanesa, ¿cierto? Mañana vamos a hacer ese, mañana a la siesta, vamos a hablar de la verdad de la milanesa. Mañana vamos a hablar mucho de Cerro. Después tenemos el partido de Luque también. O si no, el viernes. La verdad de la milanesa. El viernes vamos a hablar de la verdad de la milanesa. Gracias, Sandro. Muy bien. Ameliano y ojalá Luque son los dos que pelearían por el segundo lugar de su grupo, dice María José. Ojalá, Luque, es cierto, ojalá. Cuando eso el dulce era todo más casero, Salva, ahora todo es puro conservante, dice Matías. José dice, está difícil, Salva, porque más que pasan los americanos, los equipos brasileños son otro nivel. Dice. Cualquier concierto no tan grande, hay la gente que va al interior, luego ya casi saturan todos los hoteles, se falta mucho más para poder tener eventos así, o si no se disparan todos los precios, dice Matías. Cantar de los cantares. Ya hablamos del... Esto de otro cantar. Ya, creo que ya hablamos de eso. Voy a revisar un poco. Ay, me hace mucho video. Ay, no sé si me voy a acordar. Nos falta también otro pitopú. Hablar de otro pitopú. Otro pitopú. Muy bien. A ver, ¿qué más? Ay, para ir cerrando por hoy. O sea, por ahora. Bueno. Vamos a reencontrarnos a las 14 horas, ¿sí? A las 14 horas vamos a hablar ya mucho más profundamente de lo que va a ser el partido de Cerro Porteño. Y vamos a seguir hablando, ¿verdad? Está negra la morcilla para los equipos paraguayos en la Copa Sudamericana. Realmente, está negra la morcilla. Ese ya es otro departamento. Sí, ese también es otro departamento. Bueno. Que estén bien. Nos reencontramos a las 14 horas.